Buenas tardes y bienvenidos a Comentando. Este programa ha declarado su intención de moverse en el ámbito de la espiritualidad, o sea, todo lo que contribuye a enriquecer el espíritu, la vida interior de las personas. Por eso han estado presentes temas de historia, literatura, geografía, cine, arte, lingüística, psicología, sociología, música y leyes. Todos temas que expresan la esencia del ser humano, de ahí el nombre, humanidades. Hace 2 décadas apareció un nuevo concepto de inteligencia ligada precisamente a la espiritualidad. Se trata de inteligencia espiritual. Según los seres humanos buscamos dotar la realidad de significado. La inteligencia espiritual nos lleva a preguntarnos acerca del sentido y el propósito de nuestras vidas. El concepto también implica efectos negativos, atrofia espiritual, analfabetismo espiritual, vacío espiritual, desierto espiritual. Probablemente ustedes, al repudiar ciertas conductas presentes en los medios de comunicación o en la vida cotidiana, lo han utilizado o al menos pensado. Para conversar sobre el tema de la inteligencia espiritual me acompaña el doctor en Ciencias Psicológicas Julio César González Morales. Doctor González, buenas tardes. Buenas tardes, Emilio. ¿Qué tal? Bienvenido a Comentando. Muchas gracias. Vamos a entrar de lleno ya en materia, ¿no? Este tema es particularmente sugerente. El concepto de inteligencia ha variado con el tiempo. A principios del siglo XX surgió un primer concepto ligado a inteligencia racional, de ahí aquellas pruebas de IQ o los test de inteligencia, ¿no? Después vino otro concepto mucho más amplio de inteligencia múltiples. ¿Bien? Ya lo explicarás si acaso conviene. Después otro concepto de inteligencia emocional. Y hace 2 décadas surgió este concepto de inteligencia espiritual. Bien, este es el último concepto. Este supera o complementa los conceptos anteriores. Sí, Emilio, yo te diría que no solo los supera y los complementa, yo diría que los revoluciona. Es decir, es un concepto que es el resultado de la investigación continuada del tema de la inteligencia. Todos los temas tienen un desarrollo, todos los temas tienen un desarrollo, todos los conceptos que se abordan por las ciencias humanas y por el resto de la ciencia tienen un desarrollo y un cambio en sí mismo. Pero efectivamente este concepto revoluciona toda la visión que teníamos anterior de la inteligencia. Revoluciona, pero también lo complementa, también lo apoya, lo revive. Efectivamente, durante casi la primera mitad, pudiéramos decir, hasta los años 80, en que salió publicada Las inteligencias múltiples de Howard Gardner, pensábamos, se trataba de una sola inteligencia. Los psicólogos se centraron en el estudio de la parte racional de la mente. Y entonces por eso el coeficiente de inteligencia determinada es la habilidad para resolver problemas, pero problemas de tipo racionales, problemas de tipo matemático, problemas de tipo lógico matemático, básicamente. Hasta ese momento, y este concepto era profundamente discriminador, restringido, ¿no? Restringido, lineal, unilateral, es decir, todo eso que tú quieras llamarle. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando te aplica un test de inteligencia, depende de lo que tengas. Eres inteligente, eres más inteligente, eres menos inteligente. Yo al menos quedé fuera. Sí, muchos quedamos fuera o no en la parte más alta. Con este coeficiente. Luego viene Gardner y dice que no, que efectivamente, el resultado de sus estudios, él se pudo percatar de que existen 7 tipos más, aparte de la inteligencia lógico-matemática. Inteligencia musical, inteligencia espacial, inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal, es decir, un panorama de 8 inteligencias que hacían más plural, más completo, más abarcador, más rico, más
digamos, más complejo este fenómeno de la inteligencia. Ya. Y eso dio la posibilidad de darnos cuenta de que una persona puede que no sea buena para las matemáticas o para la ingeniería. Puede ser, a lo mejor no puede ser un buen ingeniero, pero sí puede ser un magnífico artista, puede ser un magnífico bailarín, puede ser un músico o un deportista de excelencia. de excelencia, de primera. Entonces, esto humanizó, digamos, un poco más el concepto de la inteligencia. Este concepto trataba uno de ellas era la inteligencia intrapersonal e interpersonal. Y esto de alguna manera tocaba el manejo de las emociones. Pero Goleman dio un salto cualitativo y descubrió y propuso la existencia basada en sus datos y en sus resultados de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional. La inteligencia emocional tiene la gran virtud de dotar a las personas de conocer identificar sus propias emociones y sentimientos, cosa que no es fácil. Identificar las emociones de los demás y mover esas emociones, digamos, en sus relaciones interpersonales. Se demostró que había muchas personas que teniendo un coeficiente de inteligencia alto, no eran buenos profesionales, porque no sabían manejarse en entornos humanos, de relaciones humanas, de conflictos humanos, etcétera, etcétera. No eran inteligentes en la vida. Efectivamente, no eran inteligentes para la vida. Y este concepto tuvo un gran impacto. Pero evidentemente tuvo un gran impacto y tuvo un gran impacto también en la educación y en otras áreas de la actividad humana. Tuvo también impacto. Sin embargo, la investigación continuó. Sí, entonces ya como bien tú dices, unos británicos, Sohar y Ian Marshall y Dana Zohar publican un libro en el 2001 titulado La inteligencia espiritual. Y entonces este concepto, yo te decía, según mi opinión, revoluciona los conceptos anteriores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí, porque yo digo que pone la inteligencia en el lugar que le corresponde. Esta inteligencia espiritual, como resultado de otras muchas investigaciones en psicología y en ciencias humanas, integra al resto. Es decir, tú tienes por un lado conocimiento, tienes emoción, todos los psicólogos han llegado a un consenso de la unidad indisoluble entre lo cognitivo y lo afectivo. Sin embargo, está lo volitivo espiritual, que tiene la función de regular eso que está dentro de tu mundo interno, regularlo en función de las cambiantes condiciones que se dan en el exterior. Y es justamente una inteligencia que integra a las otras y que garantiza algo muy importante, tan importante como el autocontrol, la autogestión de la personalidad, del comportamiento de la persona. Vamos a ver la primera imagen que tenemos. Ahí aparece un concepto de inteligencia espiritual. Sí, porque Julio, para Dana Zohar y Marshall, ellos consideran que esta es la inteligencia primordial, que está primordial, quiere decir que es la inteligencia principal, la más importante, la más relevante, la más decisiva. Y dice que es la inteligencia que nos permite afrontar y resolver problemas de significados y valores. Ver nuestra vida en un contexto más amplio y significativo y al mismo tiempo determinar qué acción o camino es más valioso para nuestra vida. Es este concepto que aparece en pantalla. Ahora, viendo esto, a mí me parece que esto es revelador, a mí me parece que es trascendental. Ahora te hago la siguiente pregunta. ¿En qué institución de nuestra sociedad se aprende a ser inteligente desde el punto de vista espiritual? ¿Existe esa institución, ese lugar donde uno va allí, matricula y te enseñan a ser inteligente desde el punto de vista espiritual? Respuesta corta. Sí. Provocativa. Sí. No existe. No existe. Respuesta más moderada. Ajá. Algunas instituciones educativas muy tradicionales han estado, llevan muchos años en el esfuerzo por educar y no instruir. Y para ese esfuerzo de educar y no instruir han ampliado el concepto de educación de lo cognitivo a los valores y han implementado métodos que se acercan al enfoque de algunas instituciones muy prestigiosas, claro, y muy excepcionales, claro, y muy excepcionales.
Algunos países ya después, recuérdate, bueno, sí, recientemente, no es que salió ayer el concepto de inteligencia espiritual, ya llevamos 20 años, 20 y tantos años manejándolo. Y ha habido mucha investigación. El libro este de Zohar y Marshall provocó un impulso a la investigación, abrió una ventana de conocimiento. No, si te asomas al internet, hay infinidad de libros que tratan el tema de la inteligencia espiritual y videos también. Y proliferan. Unos más rigurosos que otros, Unos ¿no? más rigurosos que otros, unos más serios que otros, siempre en todo campo de conocimiento pasa eso, pero sí, hay mucha investigación posterior a la publicación de este libro, y entonces ya algunos países, algunos sistemas educativos de algunos países, por ejemplo Canadá, algunos estados aquí en Estados Unidos están hablando de introducir, de la necesidad de introducir la inteligencia espiritual como una temática y estudiar maneras, procedimientos y estrategias didácticas y pedagógicas para introducir la enseñanza. En Estados Unidos, en España se está investigando mucho esto también, pero digamos, creo que todavía de la concepción a su aplicación y a su introducción en la educación falta un poco. Vamos a ver las dos siguientes imágenes para que los televidentes puedan apreciar las portadas de libros que tienen que ver con la inteligencia espiritual. Estos son los dos más importantes a mi juicio. No sé qué tú opinas, de los pocos que yo conozco. Hay otros, desde luego, pero digamos de Francesco Ralba es bien popular, ¿no? Y aquí está un libro de Mario Vargas Llosa, La civilización del espectáculo, que no habla precisamente de la inteligencia espiritual, sino tal vez de las consecuencias de no tener una inteligencia espiritual desarrollada. Está el otro de Brian Draper. Ahora, recientes lecturas que he hecho a propósito de este programa, y sobre todo recuerdo perfectamente que hace un par de años o 3 años me presentaste a Francesco Ralba, me presentaste el concepto que nos dejó a nosotros también anonadados por su originalidad, y creo que en algún momento lo utilicé para algo. Bien, por estas recientes lecturas, bueno, algunas más recientes de hace poco, concluyo que la inteligencia espiritual es una capacidad, es decir, que puede desarrollarse o no, que en los seres humanos hay diferentes grados de inteligencia espiritual, unos las tienen más desarrolladas, otras mediadas, otras en estado mínimo, y que esta puede tanto expandirse como atrofiarse. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias para el individuo, para la persona, y cuáles son las consecuencias para la sociedad si este tipo de inteligencia se atrofia? Bueno, como ya dijimos, hay muy pocas instituciones que de manera consciente, clara y explícita enseñan esta inteligencia, esta modalidad de inteligencia. Por lo tanto, es muy frecuente, yo diría que incluso hay algunos autores, este mismo libro que tú acabas de presentar, de Francesco Ralba, que fue publicado en el 2010, tiene un subtítulo, que vivimos en un desierto espiritual. Es decir, la atrofia espiritual, la atrofia de la inteligencia espiritual es algo bastante frecuente, y es justamente lo que realza la importancia de que tratemos esto aquí en todos los lugares que podamos, porque es algo necesario. Como tú decías, la inteligencia primordial, ¿en qué sentido? Es la inteligencia que más hace singular a los seres humanos. El hombre, yo digo que ante todo, es un ser espiritual. Nos habíamos, como Homo sapiens, nos habíamos llamado Homo sapiens, teniendo presente la inteligencia, lo intelectual, lo racional. Pero yo creo que el ser espiritual del hombre, la inteligencia espiritual, es mucho más importante de lo que nos están planteando estos autores. Y también Francesco Ralba, que como bien tú dices, es un autor muy destacado, que ha tenido una producción, en el 2010 publicó este libro que tú mostraste, en el 2012 publicó Inteligencia Espiritual para los Niños, y tiene una serie de temas afines a la inteligencia espiritual. Entonces, en efecto, lo que te decía es eso, ¿no? Para el hombre, si yo tengo una atrofia espiritual, ¿qué significa eso para mí como ser humano, individual? Víctor Frankl, que es un psicólogo, creador de la logoterapia existencial, un psicólogo austríaco muy relevante,
Sí. sobreviviente de los campos de concentración nazi y demás, definió algo que es el vacío espiritual. Ese yo diría que es la primera consecuencia de la atrofia. El vacío espiritual lo sufren muchas personas, en el mundo. El vacío espiritual consiste justamente en que todo pierde sentido para uno. No hay nada que tenga sentido. De repente, si trabajabas por algo, si luchabas por algo, si vivías por algo, de repente se pierde, se va perdiendo poco a poco el sentido personal, es la fuerza afectiva, es el valor interno que tú le das a esa actividad. Entonces el vacío existencial es como una especie de deformación del sentido, ¿no? Y es una pobreza de motivos, se expresa como una pobreza de motivos vitales, ¿no? Y entonces la persona se convierte como un barco a la deriva, como se dice, ¿no? Utilizando esta imagen, ¿no? Un barco a la deriva, no tiene timón, no tiene timonel, no tiene dirección ni fuerza para moverse por sí mismo y se paraliza. Y además de que se paraliza, está a merced de las olas, del viento, está a merced de todas las fuerzas externas, de todos los elementos externos. Este es uno de los principales consecuencias. Puede caer en disfuncionalidades. Puede caer hasta en depresión, depresión y en otras consecuencias peores. Sí, okay. Sí, es patológico. Realmente a nivel individual es patológico y a nivel social, como en tu diferencia, se percibe de muchas maneras. O sea, se percibe con otras consecuencias, por ejemplo, con el consumismo. El consumismo. Personas que ante este vacío espiritual viven para tener. Viven para tener y tener y tener y tener. Y se convierte en una obsesión el tener. No es el consumo, es el consumismo, claro, que es una patología como una aberración del producto. Hay otras muchas, ¿no? Por ejemplo, la banalidad, centrarse en lo superficial, llevarse por las apariencias, quedarse en la superficie de las cosas, vivir una vida externa, pero a partir de atributos externos, y no profundizar, tratar de llegar a la esencia de las cosas. Eso nos convierte en unos seres muy superficiales, es como convertir la estupidez en lo cotidiano, llevar la estupidez. Lo terrible es que muchas personas ni siquiera se dan cuenta. No se dan cuenta, pero hay muchas personas que viven en ese estado. Y eso es resultado de ese vacío espiritual y de esa atrofia de la inteligencia espiritual. Hay otras muchas, que pudiera estar mencionando muchas. Por ejemplo, la incapacidad para el disfrute estético, muy importante. Hay una posibilidad de la inteligencia espiritual que la definen Torralba y otros autores, que es la capacidad de asombro, la capacidad de la que tenemos todos de asombrarnos ante la belleza, ante la magnificencia de la naturaleza, ante las cosas grandes que tiene la vida, ¿verdad? Pues esa capacidad de asombro se pierde. Entonces, también ante la obra de arte, personas que tienen esa capacidad se maravillan ante un cuadro, se maravillan al escuchar una pieza musical, se disfrutan eso se pierde también con la atrofia de la arte. También hay otra serie como por ejemplo el fanatismo, el sectarismo, el racismo, la discriminación por diversos motivos, el gregarismo, la parálisis vital. Esos son algunos otros resultados así generales que se reflejan a nivel social y se reflejan, por supuesto, a nivel individual. Claro, mencionaste ahora a Torralba. Él insiste en que es importante esta idea de la voluntad de dar sentido a la existencia, de dar sentido a la vida, de tener una vida con significado. Y sin embargo, me ocurre que cuando me asomo a mi entorno, se me antoja que esta idea de voluntad de sentido es bien rara. ¿En qué sentido? Sobre todo la conciencia de la voluntad de sentido. Sí, yo puedo encontrar que hay personas que quizás no tienen la conciencia de esto y tienen un camino trazado y un objetivo en la vida y tienen valores, etc. Pero lo que predomina es precisamente la falta de conciencia de que eso es importante. ¿Qué me puede decir? Sí, una cosa es, a ver, la voluntad de sentido fue creada, fue construida, es un concepto de Frankl, de Viktor Frankl, y él considera que todos tenemos esa voluntad de sentido. Sin embargo, él pudo constatar que las personas que sobrevivieron, que lograron sobrevivir a los campos de concentración,
fue justamente porque tenían una voluntad de sentido desarrollada. Y los que no, perdieron la fe, perdieron todo el sentido de todas las cosas y prácticamente morían, se debilitaban. Se debilitaba su alma y se debilitaba su cuerpo y morían, no soportaban aquello. Y entonces la voluntad de sentido es muy importante. Pero no necesariamente, o sea, sí, la voluntad de sentido la tenemos todos. Todos tenemos una voluntad de sentido. Todos vivimos por algo, aunque no lo hagamos suficientemente consciente. Tienes toda la razón en eso. No lo hacemos totalmente consciente, pero le damos un sentido a la vida. Tenemos otra capacidad importante de la inteligencia espiritual, que es la de preguntarnos por el por qué. ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi función en esta vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué muero? ¿Qué pasa con la vida y la muerte? El ser humano, esa es una capacidad espiritual, preguntarnos. Y cuando nos preguntamos y respondemos, casi siempre encontramos un sentido, algo que debe ser plural, debe ser plurimotivado, ¿no? Un sentido fuerte que nos haga vivir, que nos haga enfrentar la vida con un propósito firme, que nos haga movilizar nuestra voluntad, que es otra formación de la inteligencia espiritual, movilizar nuestra voluntad para vencer sobre todos los obstáculos y las dificultades que se nos presentan en el entorno, ¿verdad? Que son bastantes, son muy frecuentes. Entonces es muy importante esa voluntad de sentido, porque digamos es la fuerza, es la parte que le da la fuerza a la persona para enfrentar esas dificultades y lograr los propósitos que se haya trazado, más o menos conscientes, pero que se los ha trazado. Cuando la persona no es capaz de trazar sentido, hablamos también de una atrofia, es el vacío existencial del cual hablábamos. A propósito de estas preguntas que bueno, ha relacionado, son preguntas esenciales, ¿no? Las preguntas últimas que debería uno esperar que el ser humano se hiciera. No creo que todo el mundo esté en condiciones siquiera de formulárselas. El para qué estoy aquí y por qué vivo, en fin, es algo que yo en lo personal me he propuesto investigar, ¿no? Estudiar. Ahora, relacionado con la inteligencia espiritual, quiero tratar el tema de la violencia. Hay diferentes tipos de violencia. Hay violencia, por ejemplo, de el esposo que le grita a su esposa, o la madre que le grita al hijo, o el hijo que le grita a los padres. Violencia psicológica. Maltrato verbal. Bien sea en la casa, bien sea en el trabajo, bien sea en la calle. Hay otras manifestaciones de violencia mucho más extremas, aquellas que acusan un alto grado de insensibilidad, como estos recientes fenómenos de masacre en las escuelas. ¿Cómo tú analizarías estas últimas maneras de violentismo a la luz del concepto de inteligencia espiritual? Sí, yo pienso que está muy relacionado. Pienso que es justamente a partir de esto que se puede explicar. De todos modos, este tipo de fenómeno social tan complejo que, como se lee en la prensa, ¿cómo se explica que un adolescente agarre un fusil y le entre a tiros a unos niños indefensos? ¿Cómo se explica? O sea, aparentemente no tienen explicación, son bien complejos, bien. Entonces necesitan de un análisis plurifactorial. Desde luego. Necesitan un análisis profundo y plurifactorial. ¿Qué es lo que extrañamos? Porque en la prensa no aparece ese análisis. No aparece ese análisis, porque también está la cuestión ética, ¿no? De que si entonces analiza las características de la familia, de los muchachos, efectivamente estás cayendo en problemas éticos de respeto, ¿no? Sí. Pero problemas de respeto no se deben hablar mucho. Pero yo creo que sí, que efectivamente, mira, la inteligencia espiritual se educa a través de toda la vida. Se educa a través de toda la vida. Sin embargo, ella adquiere su madurez justamente o debe adquirir su madurez por la potencialidad de maduración de su sistema nervioso, de una serie de características necesarias, la capacidad de abstracción, la formación de los valores mismos, aparece y se desarrolla, su desarrollo máximo a nivel de la adolescencia a la juventud, en los casos en que se desarrolla. Sin embargo, yo creo que en estos casos está presente esto que hablábamos, ¿no? Un gran vacío
existencial, una pérdida de sentido. Y pueden ser muchísimos factores los que están influyendo, desde las condiciones de inseguridad o de falta de afecto, de falta de amor que pueden primar en los hogares de esos y de otros niños, digamos, hasta muchas cosas. Es decir, puede estar esa falta de afecto, pero puede estar también la insuficiencia en la formación de esta inteligencia espiritual. Entonces, pueden haber muchísimos factores que estén jugando ahí, pero efectivamente no es casual que hayan sido adolescentes y jóvenes los autores de estos sucesos, porque están en un proceso de confusión, de conflicto, de contradicciones propias de su propio desarrollo, por las características de su edad y por las características de las condiciones y de las circunstancias que estamos viviendo. Claro, claro. Son condiciones muy, muy difíciles. Esto es un mundo muy hedonista, es un mundo muy individualista, es un mundo muy tecnologicista. Y entonces estos videojuegos que vemos que se ponen a disposición de cualquiera, estos videojuegos en los cuales justamente se hace eso, ¿no? Gana el que más mata, el que se pone, si tú eres jugador vas a ganar si matas más. Y entonces todo esto trae una serie de patologías asociadas. Y yo pienso que se estudiará más adelante quizás, pero se produce a veces en los jóvenes, en los adolescentes, una confusión que no los ayuda mucho a diferenciar entre la ficción y la realidad. Y entonces eso es parte también. Claro, que en los casos críticos entonces deriva en estas tipos de acciones tan terribles, tan horripilantes. Ahora ya en los minutos finales, tú te referías a las circunstancias en las que vivimos. Precisamente estamos viviendo en esta llamada civilización del espectáculo, donde predomina el hedonismo, el consumismo, la frivolidad, el relativismo, la pérdida de valores, la desaparición de los hábitos de lectura, de introspección. En estas condiciones, ya para el cierre del programa, ¿cómo cultivar la inteligencia espiritual? ¿Cómo hacemos para fomentar eso? Mira, ahí es la complejidad del asunto. Creo que tienes un minuto. Es un problema sistémico, por lo tanto requeriría de respuesta sistémica. Habría que educar la inteligencia espiritual, habría que introducir el tema de la inteligencia espiritual en los centros educativos, en los sistemas educativos. Eso es una parte. Ahora, las familias deben ayudar muchísimo en esto, tienen que ayudar muchísimo, tienen que tomar conciencia de esto. Debemos influir. Tenemos la posibilidad de las redes, vamos a utilizarla entonces para educar a la familia, educar a las personas. Te voy a decir algunas, es una mirada optimista, hay que educarla, hay que hacerlo. Si no lo hacemos, quién sabe a dónde vamos a llegar. Existen prácticas, muchas prácticas que ayudan. Te voy a mencionar algunas porque ya se debe estar terminando la posibilidad. El ejercicio físico, por ejemplo, ayuda. El ejercicio físico, la meditación, la indagación apreciativa, la búsqueda, la comunicación asertiva. El escuchar música, el disfrutar de otras manifestaciones artísticas en general. La búsqueda de la soledad y el silencio. La contemplación, por decirte algunas, y que siempre nos pasa parecido, ¿no? Siempre en las partes más importantes. Bueno, al parecer vamos a tener que programar otros espacios para dedicar a este tema. Ya me habían dicho que solamente con las preguntas que íbamos a hacer necesitaríamos 10 programas. Así que te agradezco muchísimo tu presencia acá, tu participación, tus explicaciones. A los televidentes les agradezco por su atención y los exhorto a que nos sintonicen el próximo domingo en otro Comentando. Hasta pronto.